Bueno, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora que estén escuchando esta clase. Mi nombre es Ignacio Pizzo, soy médico generalista. Atiendo en el CESAC 8 de Barracas, en la Villa 2124 y en em, la Fundación Pelota de Trapo. Soy docente en la Universidad Nacional de La Matanza. Desde el 2014 estoy en habilidades clínicas, así que seguramente me recordarán de películas como Habilidades Clínicas. Y el que no me conoce seguro me va a conocer el año que viene porque coordino las actividades de tercero de ese laboratorio. Y estoy en ARTI2 ya desde hace algún tiempo. La idea de hoy, de esta clase, es que veamos manejo renal del sodio. También soy conocido como el que entrega tarde los trabajos corregidos, así que bueno, acá estoy como siempre pidiendo disculpas. Estamos en el medio de esta batalla pandémica. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, que es manejo renal del sodio. Después va a haber otra clasecita de manejo renal del potasio. Para esta clase decidí presentar un caso clínico que no tiene por objetivo que lo resuelvan, ni mucho menos, sino como que sirva como disparador de esta clase. Este caso clínico no solo es un hecho verídico, sino que además es cierto. Esto ocurrió de verdad cuando yo estaba haciendo la residencia. No me tocó a mí exactamente atender a este paciente, pero bueno, viene al caso. Para manejo renal del sodio. El caso clínico consta de lo siguiente. Los hechos son los siguientes. Es un hospital intersonal donde se encuentra la doctora Rita A. Cecina. Recibe a un paciente con antecedentes de hipertensión e insuficiencia cardíaca. Al ingreso, el paciente presenta disnea, clase funcional 4, esto es disnea de reposo, y edemas en miembros inferiores. Al examen físico tiene una tensión arterial de 180 a 105, una frecuencia cardíaca de 102 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto y una temperatura de 36,7. Está taquipneico, taquicárdico, se encuentra algo confuso y en el aparato respiratorio escuchamos en los pulmones rales crepitantes en ambas bases, tiraje subcostal e intercostal por el esfuerzo respiratorio. Y a nivel cardiovascular tenemos dos ruidos en cuatro focos hipofonéticos, tiene un soplo diastólico 3 en 6 en foco mitral, presenta edemas en miembros inferiores e ingurgitación yugular. Así que este paciente está edematizado básicamente con signos de insuficiencia cardíaca. De hecho, el diagnóstico es insuficiencia cardíaca global descompensada con edema agudo de pulmón. La doctora decide ponerlo en internación y le coloca un plan de hidratación amplio con cloruro de sodio al 0,9%, que es el cloruro de sodio de uso clínico, que es isotónico o isosmótico con el plasma. Y decide colocarle un plan a un goteo amplio. Ustedes se preguntarán por qué un paciente edematizado le ponemos este plan. Bueno, esto se da cuenta un residente de guardia que no está convencido con el plan terapéutico y espera que Rita se duerma, decide restringir el plan de hidratación utilizando en vez de cloruro de sodio dextrosa y le pone un plan bajito a 7 gotas por minuto. Le coloca oxígeno y le indica furosemida, que es un diurético de asa, ahora después veremos de qué se trata esto, y nitroglicerina con una bomba de infusión y el paciente al tiempo mejora. Bien, las preguntas que nos hacemos es, ¿por qué es contraproducente y erróneo el plan realizado por la doctora Rita A. Cecina? ¿Y por qué el paciente mejora luego el plan terapéutico indicado por el residente? Acá faltó el signo de pregunta. Se escucha un perro que ladra. Tengo vecinos ruidosos. Bueno, para eso nos vamos a establecer objetivos de la clase. ¿Cuáles son esos objetivos? Primero, reconocer importancia y función del sodio como principal catión del líquido extracelular. Segundo, como vamos a hablar del manejo renal del sodio, y solo nos vamos a dedicar a eso, diferenciar los mecanismos de manejo del sodio a lo largo de la nefrona y los cambios en el volumen del líquido extracelular. Esta última parte quizás más que nada la van a ver con Gabriel Andrade en el tema del manejo del volumen circulante efectivo, pero algo vamos a adelantar en esta clase. Describir los mecanismos fisiológicos y las consecuencias tanto del aumento como de la disminución de la ingesta de sodio. Esto se refiere a la ingesta dietética del sodio. Primero vamos a hablar de lo que es el sodio. ¿Sí? El sodio, recuérdense que es un ion, o sea, es en la tabla periódica un
Y un catión ayuda a mantener el volumen del líquido extracelular, o sea, es uno de los principales intervinientes en la osmolaridad plasmática. Acá hacemos una aclaración porque van a encontrar que en algunos libros dice osmolaridad y en otros dice osmolalidad. ¿Qué es la osmolaridad? Es la concentración de partículas osmóticamente activas, es decir, que atraen agua, expresada en miliosmoles por litro. Como en la práctica la osmolaridad es igual a la osmolalidad, ya que la osmolaridad significa miliosmol por kilo de agua, y como un litro de agua equivale a un kilo de agua, lo usamos como sinónimos osmolaridad u osmolalidad. El valor normal de la osmolaridad de los líquidos corporales, sobre todo del plasma, que es el que nos vamos a dedicar, es más o menos 220 miliosmol por litro o miliosmol por kilo de agua. Depende de cómo lo encuentran en los libros de fisiología. Bien, como les decía, es el principal catión y es un soluto osmóticamente activo. Es un determinante importante de la presión arterial. Y el riñón, al que nos vamos a dedicar hoy, regula matemáticamente el balance entre el ingreso de sodio al organismo y su excreción a través de la orina. Acá un poco vamos a responder la pregunta que nos hacíamos con respecto a nuestro paciente tratado por la doctora Rita. Cuando hay una baja excreción de sodio, el equilibrio de sodio es positivo, es decir, si hay baja excreción quiere decir que se acumula sodio en el organismo, por eso la retención de sodio aumenta. Lo que ocurre en este caso es una expansión del volumen del líquido extracelular y por lo tanto aumento de la presión arterial y edema. Por eso a un paciente que ya tiene edemas, que ya tiene un volumen extracelular expandido, no le vamos a poner más cloruro de sodio como hizo nuestra amiga la doctora. No es ninguna amiga en realidad. Por otro lado, la alta excreción de sodio hace que el equilibrio de sodio sea negativo. Quiere decir que una disminución de la concentración de sodio en el líquido extracelular va a hacer que disminuya el volumen del líquido extracelular, por lo tanto hay contracción de volumen, o sea, baja la volemia y baja la presión arterial. Aclaración respecto a la fórmula de la osmolaridad o osmolalidad u osmolaridad, ya lo dije, es una fórmula muy sencilla que es 2 por la concentración de sodio más la concentración de glucosa dividido 18 más la concentración de urea dividido 6, y otra aclaración lo pueden encontrar en algunos libros como BUN sobre 2.8, que BUN es nitrógeno ureico, que no es lo mismo que la concentración de urea, pero la mayor cantidad de nitrógeno ureico es de la urea, digamos. Bien, otra aclaración respecto cuando hablamos de líquido extracelular, nos vamos a referir sobre todo al plasma, ¿sí? Recordemos que si tomamos el agua corporal total como un compartimiento y ese compartimiento lo dividimos, vamos a tener un compartimiento intracelular, que es el que está separado del resto del líquido, que es el líquido extracelular, por la membrana plasmática, la famosa bicapa lipídica, del resto del líquido que, como decía antes, es el líquido extracelular, que se divide en dos, el líquido intersticial y el plasma. El líquido intersticial del plasma estarían divididos por la pared de los capilares, ¿no? Esto es en términos generales. De este agua corporal total, recordemos que el 60% del peso de nuestro cuerpo es agua, 40% de ese peso es líquido intracelular y 20% del líquido extracelular dividido entre intersticio y plasma. Esta imagen está sacada del libro Constanzo, que es un libro de fisiología que tiene buenos dibujos y se ven bastante bien. ¿Para qué hablamos de los compartimientos extra intracelular? Bueno, justamente para hablar de cómo el sodio, el resto de los iones también están nombrados, pero hoy nos vamos a ocupar del sodio. Y acá voy a hacer un dibujito que aprendí a usar. Al igual que Fernando, tengo problemas con el pulso, así que les voy a pedir disculpas, pero bueno, acá estamos hablando del sodio. El sodio es el principal catión extracelular. Tiene una concentración aproximada de 140 miliequivalentes por litro. Y en el líquido intracelular la concentración de este catión es cerca de 14 miliequivalentes por litro. A diferencia del potasio, que es la próxima clase que sigue, que es el principal catión intracelular, cuya concentración plasmática es de 4 miliequivalentes por litro, entre 4,5 y 5,5, perdón, 3,5 y 5,5, y
el líquido intracelular tiene una concentración de 120 miliequivalentes por litro, el potasio. El resto de los iones están numerados acá. Ya nos dedicaremos al bicarbonato, que es otro ion importante. En este caso es un anión, o sea, tiene carga negativa. Y nos dedicaremos a él cuando hablemos de estado ácido-base. Muy bien. Para hablar de balance de sodio, todo esto nos tiene que dar una idea que el balance de sodio, y esto como concepto general, tiene que ser neutro, ¿no? En un cuerpo normal de 70 kilos, varón y todo eso, todas esas cosas racistas y machistas que tienen los libros de anatomía y de histología y de fisiología, donde hay un ser humano que no existe, de 70 kilos, blanco y etcétera, soltero. Menos si es soltero no va a pesar 70 kilos. Pero bueno, ese chiste ya lo hice, pero ustedes no lo conocen. Ahora vamos a hablar un poco del balance del sodio. Más o menos entre 120 y 100 miliequivalentes por día ingresan por la dieta. 8 miliequivalentes de estos 140 se eliminan por las heces. El resto ingresa al líquido extracelular. Parte de eso se elimina por sudor, o sea que entre lo que se elimina por las heces y lo que se elimina por sudor, ya tenemos eliminado 10 miliequivalentes por día de sodio, de lo que ingresa con la dieta. ¿Sí? Una dieta que se calcula más o menos que una dieta normal, que tampoco existe, al igual que el individuo de 70 kilos, blanco, etc. Tiene 8 gramos, una dieta en un día. Una dieta se supone balanceada en sodio. Bien, parte de este sodio pasa al líquido intracelular y en constante intercambio con el líquido extracelular están estos dos compartimientos y luego van al riñón. ¿Sí? Entonces hablamos de un balance positivo cuando el ingreso es mayor que el egreso, o hablamos de un balance negativo cuando el ingreso es menor que el egreso. ¿Sí? Como decía antes y ahora lo reitero y lo reafirmo, los cambios en el balance de sodio resultan en alteraciones del volumen del líquido extracelular y no de la osmolaridad, no tanto de la osmolaridad, porque la osmolaridad está dada más que nada por la concentración de agua. ¿Sí? Eso también lo van a ver con volumen circulante efectivo, más que nada. Aunque haremos mención. Bien, vamos a hacer otra aclaración y acá tenemos la señora está cansada, o señora o señorita, no sabemos, de tantas aclaraciones. Pero vale la pena porque a veces estos términos se confunden y a veces según los libros van a encontrar diferente terminología quizás. Cuando hablamos de moles, hablamos de peso molecular o atómico expresado en gramos. ¿Qué quiere decir esto? Un mol de sodio equivale a 23 gramos, un mol de calcio equivale a 40 gramos de sodio, de calcio, perdón. Y cuando hablamos de una masa, la masa es una cantidad de una sustancia dividida por su peso atómico, da el número de moles. Por ejemplo, 20 gramos de sodio dividido sobre su peso molecular, o sea, 23 gramos, que es lo que pesa un mol de sodio, va a dar 0,87 moles. ¿Se entiende? Bueno, espero que sí. O sea, tengan en cuenta que un mol de cualquier sustancia equivale al peso expresado en gramos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Un mol de sodio en este caso equivale a 23 gramos de sodio. Cuando hablamos de milimoles, vamos a hablar de 10 a la menos 3. ¿Sí? O sea, 0,000. Eso es 3. Habla de la cantidad de números que hay después de la coma. Cuando hablamos de equivalentes, vamos a hablar de la valencia. ¿Qué quiere decir esto? Que, y acá vamos a poner el ejemplo del sodio y del potasio, pero también del calcio. De fondo se escucha una sirena de los bomberos. Así que apago. Bien, reanudamos la grabación porque acabo de pasar una sirena de bomberos. Tengo a los bomberos a 3 cuadras y realmente es como si estuvieran adentro de la casa. Les decía entonces, hablamos de los moles, hablamos de los milimoles y ahora estamos hablando de los equivalentes. El mol, o sea, el equivalente equivale al mol sobre la valencia. Esto quiere decir que cuando hablamos de equivalentes hablamos de cargas. Lo cual quiere decir que un mol de sodio va a ser igual a un equivalente de sodio, porque el sodio tiene una sola carga positiva. Ahora en cambio, un mol de calcio va a equivaler a 2 equivalentes de calcio, porque el calcio tiene 2 cargas positivas. Lo cual es lo mismo que decir que medio mol es igual a un equivalente en el caso del calcio o en el caso de los iones que tengan más de una valencia. Cuando hablamos de mil equivalentes, que lo vamos a expresar así, es 1 sobre 1000. ¿Sí?
o sea 10 a la menos 3 equivalentes. Vale la aclaración porque esto a veces lo van a encontrar de diferentes, con diferentes terminologías o diferentes, expresado de diferentes formas. Por ejemplo, en el libro Boron lo van a encontrar como la concentración en milimolar o milimoles y no en miliequivalentes. En el caso del sodio, repito, lo vamos a usar indistintamente, porque un mol de sodio, o sea, que es igual a 23 gramos de sodio, equivale a un mol, un mol de sodio equivale a un equivalente de sodio. ¿Sí? O sea, 23 gramos de sodio, o sea, la carga es una sola carga, entonces un mol de sodio igual a un equivalente. Muy bien, hecha la aclaración con respecto a las concentraciones, a lo que es miliequivalentes, a lo que es moles o milimoles, vamos a pasar un poco a lo que es el manejo tubular o el manejo del nefrón con respecto al ion sodio, ¿no? Si bien acá están mencionados otros iones, quiero hacer hincapié en el tema del sodio, que es el tema que nos ocupa hoy. Recordemos que, bueno, en este caso está expresado, fíjense, en milimoles por día. La cantidad de milimoles por día que se filtran en el riñón son de 25.000 moles por día. O sea, 25.000 miliequivalentes. Es lo mismo. Recuerden que milimol y miliequivalentes para el caso del sodio es lo mismo, porque el sodio tiene una sola valencia, o sea, una sola carga, que en este caso es positiva. ¿De dónde sale este valor? Vamos a ir a la diapositiva siguiente, ¿sí? Porque este es el manejo tubular para el mantenimiento del equilibrio hidrosalino o hidroeléctrico. Vamos a hablar del concepto de carga filtrada, que no sé si ya lo tienen, seguro que en Morfoficio lo tienen en la guía. La carga filtrada de sodio va a equivaler a la multiplicación del volumen de filtrado glomerular por la concentración plasmática de sodio. Esto es lo mismo que decir que el volumen de filtrado glomerular, que es igual a 180 litros por día, valor importante a recordar, multiplicado por la concentración plasmática de sodio, que en este caso está expresada en milimolar o miliequivalentes. Milimolar es milimol por litro, miliequivalentes, en este caso se expresa en miliequivalentes por litro, es la concentración plasmática de sodio. ¿Sí? Recuerden que la concentración normal de sodio plasmática varía entre 135 y 145 miliequivalentes por litro o milimol por litro o milimolar. Eso es lo mismo para el caso del sodio. ¿Sí? Bien, de este producto, de esta multiplicación, sale un valor que es 25.500 milimol por día de sodio. Esa es la carga filtrada de sodio. O sea, la cantidad de sodio por día que se filtra en un riñón. En los riñones, perdón, en los dos riñones. Y eso equivale a 1,5 kg de la sal de mesa. Recordemos que cuando hablamos de sodio, cuando hablamos de la reabsorción de sodio, hablamos también de la reabsorción de cloro, que el sodio y el cloro van juntos en general. Y con ellos juntos van con el agua. Bien, ya hablamos de carga filtrada, también hablemos de carga excretada, ¿no? La carga filtrada ya dijimos que son 25.000 milimol, 25.500 en la cuenta que nos dio anteriormente. La carga excretada es la cantidad de sodio que se excreta por día en los riñones, o sea, en la orina, que va a ser equivalente a 100 milimol o 100 miliequivalentes. Ahora bien, hay otro concepto que es la excreción fraccional de sodio, ¿sí? Que es la fracción de sodio filtrado que es excretado. O sea, es una fracción, es un porcentaje, ¿sí? Que es lo opuesto a la reabsorción fraccional de sodio, que es el porcentaje de sodio reabsorbido, ¿sí? O la fracción de sodio que se reabsorbe. Bien, hecha esta. Bueno, vamos ahora a esta placa de crónica que dice que Carlitos Balá preguntó qué gusto tiene la sal y automáticamente fue hisopado, sin H, puesto en cuarentena, ¿sí? Obviamente esto no ocurrió, pero para mencionar la disgeusia que causa el COVID, que ocasiona que uno no sienta el gusto, por ejemplo, a la sal, y como Carlitos Balá era un conductor televisivo de los años 70, 80 y 90,
que seguramente fue visto por alguno de sus padres o sus abuelos. No creo que ustedes hayan tenido la oportunidad de verlo y gracias a Dios que no la tuvieron. Bueno, nada, esto es para distender un poco. Pasamos a la diapositiva siguiente. Muy bien, esta diapositiva es para recordar que los solutos tienen 4 opciones en su pasaje por el riñón, o sea, en su pasaje por la nefrona, que puede ser la filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción. Cualquier soluto pasa por estos procesos, pero hay algunos que se pueden saltear algún tipo de procesos que estamos describiendo. Por ejemplo, en el caso del sodio, que es el ion que nos ocupa hoy, sabemos que luego del pasaje por la arteriola aferente, que vendría a ser una rama de la arteria renal, luego de que se forman los capilares glomerulares y se filtra, se produce la filtración hacia el espacio de Bowman, ese líquido de ultrafiltrado va a contener sodio, ¿sí? O sea, el sodio se filtra, entonces se filtra libremente, ¿sí? En este caso no hay ningún tipo de barrera que se oponga al pasaje de sodio. Entonces, luego se va a reabsorber. Para el caso del sodio no hay secreción. Sí va a haber excreción, que recordemos que la excreción de sodio es muy baja, porque casi todo el sodio que pasa por el riñón se reabsorbe. Por lo tanto, la fracción excretada de sodio es muy baja. Esa reabsorción, ¿hacia dónde va a ocurrir? O sea, ¿hacia dónde se va a dirigir en este caso el sodio o cualquier soluto reabsorbido? Se va a reabsorber hacia el intersticio y luego los capilares peritubulares. Que el capilar peritubular no es otra cosa que una continuación de la arteriola eferente, ¿sí? Que en el caso de las nefronas, que están ubicadas más cerca de la médula, por eso se llaman nefronas yuxtamedulares, este vaso va a recibir el nombre de vaso recto o vasa recta, ¿sí? Que va a tener un papel preponderante en el mecanismo de contracorriente, que lo van a ver también en una clase con la doctora Andrade. Muy bien. No quiero ahondar mucho más en esta diapositiva, pero recuerden que luego de la reabsorción, ¿sí?, que ocurre al intersticio y luego al capilar peritubular, la sustancia, en este caso el sodio, vuelve al plasma. En cuanto al manejo tubular del sodio, este dibujito está sacado del boron, está en inglés, pero el boron también lo pueden encontrar en castellano. Recordemos que el volumen de filtrado glomerular es 180 litros por día que filtra el riñón. La concentración plasmática de sodio es de 140 o 142, en este caso usa milimoles, pero recuerden que si usa miliequivalentes para el sodio es lo mismo. Multiplicando ese volumen de filtrado glomerular por la concentración plasmática de sodio nos va a dar como resultado la carga de sodio filtrado en un día en el riñón. Esa carga es 25.500 milimoles o miliequivalentes que se filtran. O sea que por el riñón pasan por día 25.500 miliequivalentes o milimoles de sodio. Ya les había dicho que eso equivale a 1,5 kg de sal, porque recuerden que el sodio va junto con el cloro, y a su vez recuerden que el cloro y el sodio forman cloruro de sodio y el sodio atrae agua. O sea que a medida que se reabsorba sodio también se va a reabsorber agua. En la nefrona el 67% del sodio filtrado va a ser reabsorbido en las porciones iniciales de la nefrona, o sea en el túbulo contorneado proximal. Luego, la otra porción importante de reabsorción va a ocurrir en la rama ascendente gruesa. O sea, el 25% del sodio del ultrafiltrado va a ser reabsorbido en la rama ascendente gruesa. Es una parte muy importante para lo que es el manejo con diuréticos, porque acá actúa la furosemida, que fue el diurético que le puso el residente a nuestro paciente, que por suerte no se murió. Por otro lado, tenemos una parte donde se va a reabsorber el 5% del sodio filtrado, que es el túbulo contorneado distal. Y luego en el túbulo colector se va a reabsorber más o menos el 3%, ¿sí? El 3% del sodio filtrado. Y lo que se va a eliminar por orina, o sea,
la excreción de sodio, ¿sí? O la carga excretada va a ser 100 milimol por día, ¿sí? Lo que equivale al 0,4% del filtrado del sodio. O sea, del sodio filtrado solamente se elimina por orina el 0,4%. Es una fracción muy baja. Si bien decimos que el balance es neutro en general, pero es una muy pequeña cantidad de sodio la que queda en la orina. O sea, 0,4% de toda la carga filtrada. Bien, les decía entonces que en las diferentes porciones de la nefrona va a haber diferentes mecanismos para la reabsorción, o sea, para la recuperación del sodio que se filtró. Recordemos que es muy poca la carga de sodio excretada en relación a la carga filtrada, ¿sí? Más o menos era 100 milimol por día, lo que equivale al 0,4% de la carga filtrada. O sea, es muy poco el sodio que se excreta por el riñón. Bien, para eso vamos a tener diferentes mecanismos de reabsorción. Una es la vía transcelular, o sea, una vía que atraviesa todas las células desde el túbulo, o sea, desde la luz del túbulo hacia el capilar peritubular, donde esa vía transcelular tiene dos etapas. La primera etapa es el ingreso de sodio a la célula a través de la membrana apical. Esto se da por un gradiente electroquímico, no electromímico, como dice ahí, lo hice para ver si estaban atentos, que quiere decir que hay una concentración tanto de cargas como de soluto diferente. O sea, esa carga diferente quiere decir que hay más cantidad de sodio, más concentración de sodio afuera, en la luz del túbulo, que adentro de la célula. De hecho, recuerden que al principio yo di las concentraciones de sodio y la concentración de sodio en el interior celular es más baja. La concentración de sodio en el líquido tubular, en el caso del túbulo proximal, va a ser similar a la del plasma, o sea, es isoosmótico, o sea, la misma molaridad que el plasma. Luego, esa concentración de sodio va a ir sufriendo modificaciones a medida que siga su trayecto por la nefrona. Este mecanismo a través de la membrana apical puede ser por cotransportadores e intercambiadores, acá subrayamos esto. Eso ocurre sobre todo en el túbulo proximal, en la rama ascendente gruesa y en el túbulo contorneado distal, a diferencia del túbulo colector cortical y túbulo colector medular, así lo diferencia por ahí el Boron, en otros libros quizás no encuentren esta diferenciación, donde hay canales epiteliales de sodio, también conocidos como ENaC. Por último, una vez dentro de la célula, el sodio tiene que ser expulsado, no puede permanecer dentro de la célula. Ese sodio es expulsado contragradiente hacia el intersticio y luego ingresa al capilar peritubular por medio de la bomba sodio-potasio ATPasa, que obviamente gasta energía, o sea, con gasto de ATP. Y lo hace en contra de un gradiente, porque recuerden que la concentración de sodio en el interior de la célula es menor que en el exterior. La otra vía para reabsorción de el sodio es la vía paracelular, entre las uniones estrechas del epitelio tubular. Tengan en cuenta que este mecanismo paracelular es parecido en todos los segmentos. Siempre se impulsan por un gradiente electroquímico transepitelial. Recordemos que la concentración de sodio en el líquido tubular es menor que al ingreso acá, y el voltaje también es relativamente menor, pero sobre todo lo que queremos es que ingrese al capilar peritubular. Bien, el voltaje y la concentración de sodio varían a lo largo del nefrón y va disminuyendo la permeabilidad desde el túbulo contorneado proximal hasta el túbulo colector al sodio. O sea que no va a ser lo mismo en el túbulo proximal, donde las uniones estrechas no son tan estrechas y el sodio puede pasar, hacia las vías más distales, o sea, hacia el túbulo distal, donde va a haber menos permeabilidad quizás al sodio. En el túbulo proximal y en la rama ascendente gruesa, la fuerza impulsora de sodio es positiva, favoreciendo la reabsorción de sodio por gradiente electroquímico, ¿sí? El sodio simplemente difunde por gradiente. En el resto de los segmentos la fuerza impulsora es negativa desde la sangre hacia la luz. ¿Por qué? Porque a medida que se va reabsorbiendo sodio hay menos sodio acá adentro y por lo tanto se va acumulando sodio en el intersticio. Eso hace que un poco de sodio se escape, acá la flecha la dibujo yo,
llamándose a esto fuga de retorno, porque siempre un poco de sodio se escapa o vuelve hacia el túbulo. ¿Sí? Esa fuga de retorno, digamos, lo que va... o sea, esta fuga de retorno va a ocurrir sobre todo en los segmentos distales, no tanto en el túbulo proximal y en la rama ascendente gruesa, donde claramente la concentración de sodio y el voltaje hace que el sodio difunda hacia el capilar peritubular. También hay un mecanismo que llamamos arrastre por solvente. La velocidad con que viene el flujo, o sea, acá está la luz del túbulo, acá tenemos el sodio acumulado, y el sodio es reabsorbido junto con el agua, a medida que el agua va siendo reabsorbida también arrastra un poco de sodio, aunque a veces el gradiente puede hacer, aunque el gradiente no favorecería a priori, digamos, la reabsorción de sodio. O sea, esto quiere decir que hay un poco de sodio que se va a reabsorber por un arrastre por solvente. ¿Sí? Y este arrastre por solvente es por difusión pasiva. Es decir, a medida que difunde agua, hacia acá adentro, acá no está dibujada el agua, pero por la vía paracelular, arrastra un poco de sodio también. O sea que por la vía paracelular tenemos un gradiente electroquímico que impulsa la entrada de sodio, el pasaje de sodio, por las uniones estrechas, una pequeña fuga de sodio que vuelve al interior de la luz, llamada fuga de retorno, que vuelve al lumen del túbulo, y otra cantidad de sodio que se reabsorbe por arrastre por solvente, a través de la vía paracelular. Ahora vamos a ver cada segmento de la nefrona por separado, aunque parezca un poco tedioso, pero es importante saber las diferencias, porque clínicamente tienen importancia, sobre todo por la actuación de los diuréticos, porque los diuréticos a lo largo de toda la nefrona actúan de manera diferente. Mejor dicho, hay diferentes diuréticos para cada segmento de la nefrona según el efecto que yo quiera buscar. Bien, comenzando por el túbulo proximal, la característica distintiva del túbulo contorneado proximal es que la reabsorción de soluto y agua se acopla y son proporcionales entre sí. O sea, la característica distintiva es que esta reabsorción es isoosmótica. Por lo tanto, si se reabsorbe un 67% del soluto filtrado, o sea, en este caso del sodio, también se va a reabsorber un 67% del agua filtrada, porque, digamos, la reabsorción de sodio es acompañada por la reabsorción de agua. Para poner más claridad a esto que venimos trabajando en el túbulo contorneado proximal o túbulo proximal, recordemos este número, 67% del sodio filtrado, como les dije antes, también se va a reabsorber un 67% del agua filtrada, por eso hablamos de reabsorción isosmótica. Bien, para aclarar esto, y acá voy a volver a usar mi lápiz rojo, ¿sí? No sé por qué uno siempre elige el rojo para señalar, pero bueno, en este caso quiero que presten atención a esta cuenta. Acá estamos hablando de la concentración de sodio en el líquido tubular con respecto a la concentración de sodio en el plasma. El cociente entre estas dos concentraciones nos tiene que dar igual a 1 en el caso del túbulo contorneado proximal. Lo que equivale a decir que la concentración de sodio reabsorbido, es igual a la concentración de sodio en el plasma. Bien, en el túbulo proximal inicial, ¿sí?, lo que va a ocurrir es un mecanismo de reabsorción de sodio por cotransportadores e intercambiadores. ¿Sí? Recuerden que hay un túbulo proximal inicial y un túbulo proximal final. Son diferentes segmentos, pero dentro del túbulo proximal. Recuerden que la vía que estamos describiendo acá es la vía transcelular o transepitelial, donde el soluto atraviesa toda la célula, desde la membrana apical hacia la membrana vasolateral y luego ingresa en el capilar peritubular que estaría ubicado de este lado. En este caso estamos hablando de la luz del túbulo. Fíjense que la carga del voltaje dado por las cargas es de menos 4 mV y del otro lado tenemos 0 mV. O sea, el gradiente electroquímico acá favorecería
digamos, la absorción de sodio. ¿Cómo va a estar dada esta absorción? Por cotransportadores de sodio-glucosa, sodio-aminoácidos, sodio y otros iones como el fosfato, lactato o citrato, y un intercambiador sodio-protón, también ubicado en la membrana apical. Y dentro de la membrana vasolateral va a estar la sodio-potasio ATPasa, que es una bomba que bombea sodio hacia el exterior para que luego ese sodio ingrese al capilar peritubular y vuelva al plasma. Lo mismo va a ocurrir con estos solutos que en principio se cotransportaban en la membrana apical, ahora van a volver al plasma a través de transportadores para cada uno de ellos. Para la glucosa, para los aminoácidos, para los fosfatos y para el bicarbonato también. Recuerden que esta reabsorción es isoosmótica con el plasma, es decir, la concentración de sodio en el líquido tubular es igual a la concentración de sodio en el plasma. Por eso decimos que es isoosmótica. En el túbulo proximal final, en la porción final del túbulo proximal, también se va a reabsorber sodio por el mecanismo paracelular que les había descrito. Acá toma importancia la vía paracelular, que se reabsorbe sodio junto con cloruro. Y acá la reabsorción va a estar dada sobre todo por un intercambiador sodio-protón y a eso acompaña el cloruro que luego es eliminado por un canal de la célula y de esta manera vuelve al intersticio y por lo tanto al capilar peritubular. Recuerden que de este lado tenemos el capilar peritubular, que no está dibujado, pero lo dibujo yo con mi dibujo hermoso. Bien, en el túbulo proximal entonces, en la porción final, tiene una concentración rica de cloruro, ¿sí? Que está en el lumen. Se reabsorbe casi todo el cloruro de sodio. Las rutas de reabsorción son transcelular y paracelular, esto ya lo habíamos dicho. En la ruta transcelular encontramos un intercambiador sodio-protón, ¿sí? Y el intercambiador cloro-anión formiato, y a su vez el cloruro pasa luego a la sangre, o sea, al capilar peritubular por difusión simple. Recordemos entonces y subrayamos el concepto de que en el túbulo proximal la reabsorción es isoosmótica con el plasma. Recordemos por qué, porque la concentración de sodio en el líquido de filtrado es igual a la concentración de sodio en el plasma, ¿sí? Y cuando se reabsorbe tanto sodio como agua, por lo tanto, lo que vuelve al capilar peritubular es una concentración de sodio similar, isoosmótica con el plasma, ¿sí? Bien, al final del recorrido del túbulo proximal se va a haber reabsorbido más o menos un 65% del agua filtrada, casi, fíjense que la reabsorción de sodio era un 67%, o sea que esto habla más a favor de que donde va el sodio va el agua. Ya lo dijimos, un 67 o 70% del sodio filtrado, un 85% del bicarbonato, que eso lo vamos a hablar cuando hablemos de ácido base, un 100% de la glucosa. Recordemos que la glucosa se reabsorbe casi en su totalidad en un individuo que no tenga ninguna patología, como por ejemplo la diabetes. Se reabsorbieron 100% de los aminoácidos que se filtran, que no son muchos, porque recuerden que prácticamente las proteínas no pasan por la barrera de filtrado. Y se ha reabsorbido la mayor parte del ion fosfato, citrato, lactato, que se filtraron en el proceso de ultrafiltrado que ocurre en la cápsula de Bowman. Bien, acá tenemos un pequeño chiste en relación al líquido tubular que va sufriendo cada vez más reabsorción de sodio y por lo tanto va a estar más consumido, o sea, va a haber un líquido tubular con muy poca cantidad de sodio. Un concepto a resaltar con respecto al túbulo proximal es el de equilibrio glomérulo-tubular. El concepto de equilibrio glomérulo-tubular se aplica al túbulo proximal, no se aplica a otros segmentos de la nefrona, ¿sí? Más que nada, el balance glomérulo-tubular o equilibrio glomérulo-tubular
parece un trabalenguas, describe el equilibrio justamente entre el glomérulo y la reabsorción en el túbulo proximal. Bien, este equilibrio asegura que se reabsorba una fracción constante de la carga filtrada. ¿Qué quiere decir esto? Que por más sodio que yo ofrezca en el filtrado, siempre la cantidad a reabsorber va a ser 67%, ¿sí? Ni más ni menos. La reabsorción siempre va a ser del 67%. En este mecanismo de equilibrio glomérulo-tubular interviene la fracción de filtración y las fuerzas de Starling en la sangre del capilar peritubular. Ahora vamos a ver un poco este concepto en la diapositiva siguiente. Bien, recordemos entonces que el equilibrio glomérulo-tubular o balance glomérulo-tubular lo que va a hacer es que se mantenga constante la carga de sodio que se reabsorbe, o sea, siempre el 67% del sodio va a ser reabsorbido. Ahora, esto no quiere decir que la cantidad absoluta de sodio se mantenga, porque justamente va a depender de la expansión o la contracción del volumen, ¿sí? En el caso de una expansión de volumen, lo que va a ocurrir es que en el capilar peritubular, que va a ser la resultante o la continuación de la arteriola eferente, lo que va a ocurrir es que la presión oncótica del capilar peritubular, acá voy a volver de nuevo al viejo y querido lápiz rojo, va a disminuir. Y por lo tanto, la concentración de sodio, o sea, perdón, la presión hidrostática va a aumentar. Con lo cual va a haber un descenso en la reabsorción de sodio ante la expansión de un volumen plasmático. En el caso de una contracción del volumen plasmático, va a ocurrir lo contrario. Recordemos que si bien la fracción reabsorbida de sodio se mantiene constante, siempre va a ser un 67% de la carga filtrada, pero ante una contracción del volumen yo voy a tratar de retener sodio de la siguiente manera. Va a haber un aumento de la reabsorción de sodio, ¿sí?, por una presión oncótica elevada, justamente porque recordemos que el capilar peritubular es una continuación de la arteriola deferente y por lo tanto la presión oncótica ahí va a estar aumentada porque hay menos cantidad de sodio, o sea, menos presión hidrostática, menos presión contra la pared del capilar. Ese aumento de la presión oncótica es favorable a que se aumente la reabsorción de sodio, ¿sí?, en el caso de contracción de volumen. En resumen, lo que va a ocurrir es que ante aumentos de la tasa de filtrado glomerular, aumenta la fracción de filtración, lo que a su vez incrementa la presión oncótica y la reabsorción del túbulo proximal. En cambio, ante descensos en la tasa de filtrado glomerular, se reduce la fracción de filtración, lo que disminuye la presión oncótica y por lo tanto, si disminuye la presión oncótica, disminuye la reabsorción. Pasemos ahora a la reabsorción de sodio en la rama ascendente gruesa. En el caso de la rama ascendente gruesa, el 25% de sodio filtrado se va a reabsorber en este segmento. Tiene baja permeabilidad al agua, muy baja, casi nula diría. En algunos lados van a encontrar que no tiene permeabilidad al agua. En otros libros como el Boron, que en caso para el caso renal, la verdad que lo recomiendo bastante, aunque sea un poco más largo, lo que dice es que es muy pero muy baja la permeabilidad del agua. Por lo tanto, a este segmento se llama segmento diluyente. ¿Por qué diluyente? Porque si tiene poca permeabilidad al agua, o sea que el agua va a permanecer dentro del túbulo y se va a reabsorber más sodio que agua. O sea que la resultante del pasaje por la rama ascendente gruesa va a ser obtener un líquido más diluido, ¿sí?, porque el sodio se reabsorbió más que el agua. Bien, ¿cómo va a ser ese transporte de sodio, esa reabsorción de sodio desde la luz del túbulo? Sí, acá dibujo luz del túbulo hacia el capilar peritubular. Recuerden que primero pasa por el intersticio y luego al capilar peritubular, ¿sí?
acá estoy dibujando la flechita tan prolija, lo que va a ocurrir es que el sodio, en cotransporte con el cloro, ¿sí? El sodio, en cotransporte con el cloro, y el potasio, a través de un transportador que se llama sodio-potasio 2-cloro, que es electroneutro, fíjense, tenemos carga positiva, y las dos cargas negativas del cloro, va a ser reabsorbido, o sea, depositado en el interior celular a favor de gradiente. Recordemos que a favor de gradiente quiere decir que la concentración de sodio es mayor en la luz del túbulo que en el interior celular. Recordemos que en el interior celular la concentración de sodio es muy baja. Muy bien, a su vez, este cotransportador, una vez que ingresa dentro de la célula, el sodio va a ser expulsado por la bomba de sodio-potasio TPasa, que es una bomba electrogénica porque genera gradiente, expulsa sodio en contra de su gradiente de concentración e ingresa potasio. A su vez, el potasio y el cloro que habían ingresado en cotransporte con el sodio en la membrana apical, en la membrana vasolateral van a tener un mecanismo de expulsión que es un cotransportador cloro-potasio para que luego estos dos iones ingresen al capilar peritubular y algunos iones potasios presentes en el intersticio, recordemos que esto es el intersticio, vuelven a la célula a través de la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Sí? Lo que está en línea de puntos es indica que es un transporte pasivo, es decir, que no requiere gasto de energía, y en el caso de la línea o flecha continua es un transporte activo, es decir, requiere gasto de energía. Por lo tanto, estos transportadores, ¿sí?, requieren gasto de energía. Bien, acá lo que vamos a hacer es borrar para no confundirlos más de lo que ya deben estar confundidos a esta altura con todo este lío de pasaje de iones, pero me parece importante resaltar porque el caso clínico que describimos al principio un poco habla de esto. Si bien es un 25%, acá vuelvo a poner el lápiz, es un 25% la cantidad de sodio filtrado, el que se reabsorbe en la rama ascendente gruesa, ¿sí?, lo que va a ocurrir es que en esta parte de la nefrona es sensible a los diuréticos de asa como la furosemida, ¿sí?, que es, digamos, el diurético que se usa bastante en urgencias y que nuestro residente del caso usó para tratar de que nuestro paciente no reabsorba más sodio, porque ya tiene mucho, porque justamente tiene un volumen expandido. Ese volumen expandido, ¿sí?, su riñón va a tratar de compensarlo. El volumen expandido de nuestro paciente era por otro problema, por un problema cardíaco. No hay indicios de que a ese paciente le esté teniendo un problema renal. Por lo tanto, si el riñón funciona bien, aparte del mecanismo que yo les había hablado en cuanto al balance glomérulo-tubular, lo que en este caso vamos a necesitar una ayuda, que es un diurético, que es la furosemida, que lo que hace es inhibir justamente el cotransportador sodio-potasio 2-cloros, actúa como un anión, ¿sí?, orgánico, uniéndose a la parte del cloro y por lo tanto inhibe completamente este cotransportador, o sea, lo bloquea. Por lo tanto, no se reabsorbe sodio. Si el sodio no se reabsorbe, digamos, tenemos a favor que también el sodio trae agua, ¿sí? Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que es una diuresis importante la que vamos a obtener para tratar de a ese paciente que tiene un volumen expandido que se contraiga un poco su volumen, porque no queremos que ese paciente se nos muera de un edema agudo de pulmón. Muy bien. Ahora bien, siguiendo con la rama ascendente gruesa, vamos a resaltar dos cosas. Primero, que el sodio aquí, en condiciones normales, se reabsorbe más rápido, ¿sí? Eso quiere decir que va más rápido que el agua. Y es muy poca el agua que se reabsorbe, casi nula. Esto va a hacer que
en el túbulo contorneado distal la cantidad de sodio que llega va a ser menor, o sea, la concentración va a ser menor. Como se reabsorbe más sodio que agua, como les dije antes, porque por eso a este lugar se lo llama segmento diluyente o dilutor, lo que va a ocurrir es que la cantidad de sodio con respecto a la cantidad de sodio del plasma va a ser menor. Entonces, el cociente, la concentración en el túbulo de sodio con respecto a la concentración del plasma es menor. O sea que va a ser menor a 1 ese cociente. Va a ser 0,4. Repito, ¿por qué? Porque la concentración de sodio, ¿sí?, en el líquido tubular, ¿sí?, va a ser menor que la concentración de sodio en el plasma. ¿Por qué? Porque en la rama ascendente gruesa, repito, se reabsorbió sodio, pero no se reabsorbió agua porque es impermeable al agua o muy poco permeable. Muy bien. Ahora ya pasando a la nefrona distal, acá tenemos que la reabsorción de sodio depende de la carga, es decir, de la cantidad de sodio que yo ofrezca en esta porción de la nefrona. Y también acá vamos a separar el túbulo distal de túbulo distal inicial y túbulo distal final. A nivel inicial del túbulo distal es una porción que sigue impermeable al agua, igual que en la rama ascendente gruesa. El cotransportador es electroneutro y es inhibible por un diurético que se llama hidroclorotiazida, que es el más conocido, pero hay varios diuréticos tiazídicos, por ejemplo la clortalidona, ¿sí? Lo que hace es inhibir el cotransportador sodio-cloro, ¿sí? Por eso decimos que es un cotransportador electroneutro, porque transporta una carga positiva presente en el sodio y una carga negativa presente en el cloro. Luego este sodio, como en todas las membranas vasolaterales o membranas basales, si quieren, para que se familiaricen más con la idea, es que el sodio va a ser expulsado de la célula por la sodio-potasio ATPasa e ingresa potasio. Recuerden que esta bomba gasta energía, es una bomba electrogénica porque genera un gradiente eléctrico y un gradiente químico, y a su vez lo que hace es expulsar el sodio en contragradiente. Este sodio, recuerden, luego va a ingresar al capilar peritubular. También la nefrona distal, no tanto como la rama ascendente gruesa, va a ser un segmento diluyente. Siguiendo con la nefrona distal, vamos a encontrar en estas porciones de la nefrona unas células especializadas, que son las células principales y las células intercaladas. Para el caso del sodio, acá toman relevancia las células principales. ¿Qué hacen las células principales? Reabsorben sodio y secretan potasio, ¿sí? Como ven acá el sodio se está reabsorbiendo. Habíamos dicho al principio que acá no tenemos intercambiadores ni cotransportadores, lo que tenemos son canales de sodio. Y a su vez tenemos canales de potasio que secretan potasio, ¿sí? El potasio es una sustancia que se filtra, se reabsorbe y se secreta, a diferencia del sodio, que solamente se filtra y se reabsorbe. Y ambos, tanto el sodio como el potasio, se excretan, aunque, recordemos, en muy pequeña cantidad. Es una fracción casi nula. Por eso decimos que el balance de sodio es prácticamente neutro, y lo mismo para el potasio, que lo veremos en otra clase. Luego el sodio reabsorbido, como en todas las membranas vasolaterales, será reabsorbido contra gradiente, o sea, será devuelto al plasma por medio de la bomba sodio-potasio ATPasa, que bombea sodio en contra de su gradiente de concentración y de carga, o sea, en contra de un gradiente electroquímico, y metiendo potasio dentro de la célula. Ese sodio es devuelto al plasma, o sea, al líquido, al capilar peritubular. Muy bien. Otra cosa importante en cuanto a la nefrona distal, ya dijimos que presentaba canales de sodio, ya dijimos que siempre el sodio es acompañado por este ion de carga negativa, o sea, un anión como el cloruro. Pero acá va a aparecer la aldosterona, la famosa aldosterona del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque toda esta parte de la nefrona distal
o sea, la porción final de la nefrona distal y parte del túbulo colector van a ser sensibles a la acción de hormonas. ¿Qué hormonas? Hay dos, básicamente. Un mineralocorticoide como la aldosterona y la hormona antidiurética. Bien, recordemos que esta reabsorción, ¿sí?, es inhibible por diuréticos. ¿Qué diuréticos? Los ahorradores de potasio. ¿Sí? ¿Por qué? En el caso de la aldosterona, recuerden que la aldosterona tiene un mecanismo genómico que actúa en el citoplasma de la célula, generando que se aumente la reabsorción de sodio por aumento de la expresión en la membrana plasmática apical de la célula tubular, o sea, aumenta la expresión de estos canales de sodio. Ingresa el sodio y luego es expulsado en contra de su gradiente por la TPasa. La aldosterona lo que hace es, entre otras cosas, favorecer que se expresen más, que aumenten la cantidad de estos canales de sodio para tratar de reabsorberlo y por lo tanto se excrete potasio. Ahora, si yo meto un diurético que es antagonista de la aldosterona, como la espironolactona, por ejemplo, lo que voy a lograr es que se inhiba este canal, o sea, no se recupere sodio, y por lo tanto no se secrete potasio. Por eso se llaman diuréticos ahorradores de potasio. Hay otros diuréticos ahorradores de potasio de menos uso clínico, como la amiloride o amilorida y el triamtirene, que bloquean los canales de sodio solamente. Bien, en este segmento, si bien per se es impermeable al agua, pero es permeable por medio de la hormona antidiurética porque presenta unos poros que se llaman, unas proteínas que se llaman acuaporinas, ¿sí? Y en este segmento es sensible a la antidiurética, o sea, las células principales son reguladas por la hormona antidiurética, por el sistema arginina-vasopresina. ¿Cuál es el mecanismo del ADH? Bueno, un poco ya lo dije, es aumentar la reabsorción de agua, ¿sí?, por medio de las acuaporinas. Bien, entonces, en el túbulo distal final y ya metiéndonos también en parte del túbulo colector, recordemos que aquí actúan los diuréticos ahorradores de potasio, como por ejemplo los antagonistas de la aldosterona, y como ejemplo de estos tenemos a la espironolactona, que es el diurético que más uso clínico tiene, donde el sodio era reabsorbido por medio de un canal de sodio, el sodio ingresaba a favor de su gradiente, porque el interior celular, aparte de ser negativo, tiene menor cantidad de sodio, por lo tanto el sodio ofrecido, ¿sí?, sigue estando en mayor cantidad, en mayor concentración afuera que adentro. A su vez, el potasio ingresado por la sodio-potasio TPasa es expulsado por un canal de potasio. Bien, este mecanismo, recuerden que es sensible a la aldosterona y es inhibido por diuréticos ahorradores de potasio. Recordemos que en el túbulo distal final y en el túbulo colector se puede establecer un gradiente de concentración transepitelial y es un segmento que responde a hormonas, aldosterona y antidiurética. Ahora vamos a ver qué pasa con cambios en la ingesta de sodio, ¿sí? En el caso de la ingesta de sodio, bueno, es muy parecido a lo que ocurre cuando hay una expansión de volumen, es decir, aumenta el volumen de líquido extracelular, porque recuerden que el sodio trae agua, por lo tanto el volumen circulante se expande, aumenta. Lo que va a ocurrir como respuesta a ese aumento de la ingesta de sodio es que va a disminuir la actividad del sistema nervioso simpático, o sea, la división simpática del sistema nervioso autónomo, produciendo una dilatación de las arteriolas aferentes y, por tanto, aumentando la tasa de filtrado glomerular y disminuye la reabsorción de sodio en el túbulo proximal. Otra cosa que va a ocurrir es un aumento del péptido natriurético auricular, porque si aumento la ingesta de sodio necesito excretar más sodio. El péptido natriurético atrial es el único, digamos, de los mecanismos hormonales conocidos
que produce natriuresis, ¿sí? Lo que va a ocasionar también es constricción de las arteriolas eferentes para aumentar justamente la tasa de filtrado glomerular, ¿sí? Y por otro lado, disminuye la reabsorción de sodio en los túbulos colectores. Por otro lado, lo que ocurre es la disminución de la presión oncótica del capilar peritubular, favoreciendo la reabsorción de sodio en el túbulo proximal, el mecanismo que antes describimos. Y a su vez, lo que pasa ante el aumento de la ingesta de sodio es disminuir la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, disminuyendo la reabsorción de sodio en el túbulo proximal y los conductos colectores. Recordemos que la aldosterona lo que provocaba era reabsorción de sodio con excreción de potasio. Como aumenté la ingesta de sodio, no necesito reabsorber más sodio y como acción de esta hormona voy a excretar más potasio. Voy a secretar menos potasio y excretar más sodio. Esto es el efecto contrario cuando disminuye la ingesta de sodio. O sea, si disminuyo la ingesta de sodio, necesito disminuir la excreción de sodio. Entonces, si disminuyo la ingesta de sodio, va a disminuir el volumen del líquido extracelular, o sea, del volumen circulante. Aumenta la actividad simpática, disminuye el péptido natriurético atrial, aumenta la presión oncótica y aumenta la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, reteniendo más sodio y excretando potasio. Bueno, muchas gracias a todos, espero que les haya servido la clase. Es muy difícil renal, así que trataremos de aclarar dudas en el foro por si no queda claro algo de lo que estuvimos viendo.